Salmo 115, versículos 9 al 11. Vamos a ensalmarlo esta noche. Con el Salmo 115, versículo 9 al 11, que dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará bendición, Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuando descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Lo que les voy a hablar se llama la confianza en Dios. Vamos a orar por eso. Y hay una pregunta como título: ¿por qué confiar en Dios? ¿Por qué confiar en Dios? Vamos a responder con algunas cosas a esa pregunta. ¿Por qué debo confiar en Dios? Ayúdenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, voy delante de tu presencia en esta hora. Te doy gracias por tu grande amor y misericordia. Pido, Señor, tu ayuda, tu bendición, que tu palabra sea con claridad, con tu ayuda, con tu gracia. Aleluya. Reprendo todo aquello que enturbie y que dañe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Me sentí a lo último porque el que iba a quedar parado aquí era yo, parado todo el culto casi, y luego parado predicando. Entonces ahora ustedes están sentados, están descansando. Por eso fue que yo aproveché unos minutos ahí de sentarme un momentico, porque oye, desde que llegué parado hasta después también parado predicando. Bueno, yo digo, ya estoy viejito de todas maneras. Eso está erróneo porque Ronnie es un muchacho. ¿Qué sí es un muchacho? Bueno, ¿por qué confiar en Dios? Hace algunos años yo estaba en una cárcel que íbamos a llevar la palabra. Y cuando ya voy a predicar, o estoy en medio de la predicación, un individuo estaba lleno de presos, todo eso ahí. Se levantó un hombre con unas palabras un poco alzadas y violentas. Yo empecé a hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios, etcétera, de confiar en Dios. El hombre dijo, el joven, casi puro hombre joven, dijo: yo no creo en eso que ustedes predican de ese Dios. Porque si ese Dios es bueno y ese Dios existe verdaderamente, ¿por qué hay tanta calamidad en el mundo? ¿Por qué hay tantas desgracias? ¿Por qué vienen los terremotos y arrasan con ciudades casi enteras? Y bueno, una serie de cuestiones ahí contrarias. Terriblemente el hombre estaba casi enojado hablando todo eso. Bueno, en realidad pues yo seguí mi mensaje con los que estaban poniendo cuidado y atendiendo la palabra. Y siempre pues pasaban, a veces hasta unos baños, unos 5, 10, etcétera. Entonces pues de ahí que mucha gente no confía en Dios, no cree en Dios y no confía, porque pues Dios parece que es indiferente a las desgracias y tragedias humanas. Por lo menos, ¿cuántos estarán orando para que Dios pues disminuya esta cuestión del dólar que cada día nos ahoga? Que vamos a comprar una cosa que costaba tanto y entonces ahora nos dicen que cuesta tanto. Y yo le digo, pero tanto así, aumentó eso. Sí, señor, eso cuesta tanto. Y usted a veces es lo único que carga, pero tiene que darlo por aquello porque lo necesita. Sobre todo si es alimentación
o algo por el estilo. Y bueno, mucha gente pide a Dios y pareciera como que Dios está solo, como que no hay Dios. Ese es un punto que el hombre puso allí, que casi con ira de que él no creía en ese Dios. Él no confiaba en Dios por eso, porque realmente parecía que Dios no atendía a los seres humanos. Hubo un terremoto por ahí a comienzos del siglo XX en la China que mató a más de 1 millón de personas. Y aquí en toda esta zona del mundo, cuando vino el terremoto en el año 1967 en Caracas, las mujeres, la gente lloraba, los niños. Y después en el Perú, y después en Nicaragua, en la capital, en lugares estratégicos del mundo. Grandes desgracias y tragedias, inundaciones, maremotos que arrasan con riqueza, con sembradíos, con cuantas cuestiones y también con personas. Entonces, pues ahí que hay gente que no quiere creer en Dios por eso. Otras personas no confían en Dios o no creen en Él por el hecho de que Dios se hace invisible al ojo humano. Recuerdo que una prima mía hace muchos años, recién yo creyente, ella me dice, ¿dónde está Dios? Mira cómo hago yo así, no lo toco, Dios no está en ninguna parte, no hay Dios. Y así mucha gente niega incluso la existencia de Dios. Pero nosotros sí sabemos que hay un Dios. ¿Cuántos creen en ese Dios? Aleluya. Un ateo le decía a su niño, antes de dejarlo para dormir en su cuarto, que dijera, Dios no está aquí. El niño decía, Dios nuestro aquí. Le vuelve a decir, tú lo que vas a decir es, Dios no está aquí. El niño inocentemente dice, Dios nuestro aquí. A la tercera vez que el niño dijo, Dios nuestro aquí, en vez de Dios no está aquí, el hombre se le escaparon a unas lágrimas. Y dije, ¿no será verdad que hay ese Dios? Pero nosotros sabemos que ese Dios es real. Que aunque la gente diga que no lo palpa y que parece indiferente a las desgracias de la gente, incluso a veces de algunos creyentes, nosotros todavía seguimos confiando en ese Dios. ¿Cuántos confían en ese Dios? Casa de Israel, confiad en Jehová. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Yo piso 80 años. Desde que me entregué al Señor cuando tenía 18 años, puse mi confianza en Dios. Y muchos de mis compañeros fueron a la cárcel, y unos al cementerio, otros a la locura, pero todavía yo estoy aquí para la gloria de su nombre. ¿Sabe por qué? Porque hasta aquí yo he confiado en Dios. Dicen amén. Dicen amén. Debemos de confiar en Dios. ¿Por qué tenemos que confiar en Dios? Primero, tenemos que confiar en Dios y creer en Él por la magnitud de su creación. Tenemos un universo, una tierra que Dios nos dio, que tiene una cementera. De allí tomamos el alimento. Dios puso al hombre sobre la tierra y le provee para que él coma, para que él viva. Y aún los animales de la selva claman a Dios a su manera y Dios les da el alimento. Nosotros confiamos en ese Dios. Yo no sé de astronomía grandes cosas, pero en estos días estaba leyendo que una galaxia contiene más de 100.000 millones de estrellas. Y más adelante leo que hay más de 100.000 millones de galaxias. Y si cada galaxia tiene más de 100.000 millones de estrellas, ¿cuántas estrellas hay en el cosmos?
¿Cuántas estrellas hay en el universo? La Biblia dice que las estrellas caerán del cielo. Menos mal que no dicen sobre la tierra, porque una sola estrella es más grande, aleluya, que la tierra, dicen. Y dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió la voz de Dios. Pero el hombre no entiende, el hombre no capta la bondad de Dios, el hombre no ve la sabiduría de Dios, la inmensidad de Dios. Todo el cosmos, todo el universo es algo inexplicable. Los hombres han tratado de descifrar algo del universo y apenas han pellizcado los científicos la grandiosidad, aleluya, de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en el firmamento. Ese Dios merece que confiemos en Él. Dicen amén. Ese Dios es digno de que nosotros confiemos en Él. Se dice que un creyente árabe, cuando iba a la mar y veía las olas que hacían tremendos movimientos y se alzaban, este hermano lloraba y decía: Señor, te doy gracias por conocerte, porque tú eres el que hiciste esta inmensidad, esta belleza. Ese Dios es digno de que confiemos en Él. Fíjese usted que un ingeniero que puede llevar a cabo una construcción gigantesca. Se dice que hay un edificio en Kuwait, un país árabe, que tiene aproximadamente 10 cuadras de altura. Y el hombre ha hecho grandes rascacielos, grandes cuestiones de tipo científico y técnico. El hombre ha avanzado en todo esto. Pero Dios es el que le ha dado la sabiduría al hombre. Dios es el que le dio la capacidad al hombre para que el hombre hiciera toda esta maravilla. Lo que significa que el Dios de los evangélicos es grande en poder. Su grandeza es inescrutable, dice un salmo. Nunca podremos entender la grandeza de Dios, pero la Biblia dice en Apocalipsis 22, versículo 4, que nosotros le vamos a ver la cara a Dios. Allí dice: y verán a Dios. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8, por ahí está eso. Y ese Dios es inescrutable. Los que se burlan de Él, los ateos, todos estos individuos que han hecho sarcasmo de Dios, como Hitler, que se burlaba de Dios y hablaba sandeces contra Dios y habló blasfemia que ni se pueden pronunciar. Algunos las han escrito, esa blasfemia de Hitler. Y unos que fueron unos canallas que mataron a millones de hombres, Stalin, responsable de más de 40 millones de muertos. Y todos estos ateos algún día le van a ver a Dios, pero para juicio. Aleluya, serán lanzados al fuego eterno. Pero aquellos que confían en Jehová, aleluya, tendrán nuevas fuerzas. Serán como las águilas, que no se cansarán y no se fatigarán, dice en Isaías 40 por ahí. Aleluya, versículo 39, si mal no recuerdo. Los que confían en Jehová, aleluya, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Confiamos en Jehová, en Dios, y por eso tenemos fuerza. Por eso estamos vivos.
Por eso dice unas últimas palabras de los salmos. Dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Porque la vida la da Dios. Por esa creación tan inmensa, tan inescrutable, por los planetas, por lo que sea que esté dentro de esa inmensidad, nosotros damos las gracias a Dios porque estamos sobre esta tierra y vivimos, estamos vivos, pasamos la pandemia y otras cuestiones terribles, y hoy por hoy alabamos al Rey. Dicen amén. Alabamos al Dios de los ejércitos. Otra cosa por la cual debemos de confiar en Dios es por la conciencia moral que tenemos. La conciencia. Tenemos conciencia de lo que es malo y lo que es bueno. En Rusia se dice que una vez un ateo daba una charla en los momentos del almuerzo después que comieron en una fábrica. Un comunista ateo daba una charla y decía: no hay Dios, no hay alma. Nosotros somos como esa silla, decía el hombre. Al morir se acabó todo, como esa mesa, como este escritorio, como esto otro que está aquí. Así somos nosotros al morir, todo se acabó. Y un hermano que estaba allí ya no aguantaba, un creyente. Se dirigió al profesor y con mucha educación le dijo: profesor, ¿me permite usted decir algo y hacer algo? ¿Cómo no? Le dijo: soy lleno de obreros de la fábrica. El hombre agarró una silla al creyente, pero primero le dio una cachetada al hombre, con toda la fuerza que pudo. El hombre trastabilló y le dijo: usted está loco, usted no sabe que me hace daño, usted no sabe que es malo que me pegue. Pero el hombre agarró una silla y la tiró al suelo, el hermano. Y por supuesto la silla cayó allá y se quedó en el sitio. Y él le dijo: mire, se da cuenta que la silla no reaccionó, pero usted sí no le gustó porque yo le pegué. Y mire lo que le hice a la silla y ella no reaccionó en nada. ¿Sabe por qué? Porque usted fue hecho a la imagen del Dios eterno y tiene conciencia de lo malo y de lo bueno. ¿Y qué dice por ahí en Génesis 3:23 o 22? Si no me equivoco, dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano para tomar del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nosotros tenemos una conciencia moral en nosotros. Sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Aleluya. Porque Dios puso esa conciencia moral acá. Aleluya. Se dice que le preguntaron a un piel roja que está un poco civilizado: ¿qué considera usted que es la conciencia? ¿Con qué compararía usted la conciencia? El hombre dijo: la conciencia es como un tornillito que va aquí. Cuando yo hago una cosa mala, el tornillo se aprieta más hacia adentro. Si hago otra mala, sigue el tornillo hacia adentro. Y si sigo haciendo daño y haciendo cosas malas, al fin el tornillo entra y sale y vuelve a entrar tranquilo, hace un hoyo profundo. Pero ya no me duele tanto como al comienzo, porque ya me acostumbré al tornillito allí, y además el resto de la carne y de la humanidad que está allí se va disecando, secando, y el tornillo está ahí tranquilo, por decirlo así. Muy bien, la ilustración de la conciencia. Un hombre que mató a otro hombre, nadie sabía que él era el asesino, pero él, por los huecos de la pared de la casa, veía la cara del hombre.
El hombre realmente no estaba ahí, sino la conciencia que lo atormentaba. Hace muchos años, unos bandoleros robaron un tren en Inglaterra cargado de oro. Criminales élite de la peor calaña asaltaron el tren y lograron cometer unos asesinatos allí y se llevaron el cargamento de oro. Pasaron 25 años y apresaron a uno, no sé si los otros los habían apresado, pero la prensa decía lo que el hombre dijo cuando lo atrapó la policía. Soy feliz de que todo haya pasado. Los que creen que la delincuencia es un buen negocio deben estar locos. Ahora voy en descanso, preso, pero estoy descansado. Porque el individuo huyendo de Dios, detrás del pecado, nunca tendrá paz. Pero cuando usted viene a Cristo, aleluya, obtiene la salvación del alma y el perdón de sus pecados. Y a usted ahora duerme feliz, duerme tranquilo. ¿Cuántos duermen tranquilo? Amén. Levanta su mano para ver, usted duerme tranquilo. Porque ya no tiene esa carga de conciencia. Yo no podía dormir, yo tenía 18 años cuando yo me entregué al Señor. Pero ya era un vagabundo. Ya estaba entregado al mundo, fumaba, tomaba. Mi mamá me aconsejaba, pero eso es imposible. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Malcriado y terrible. ¿Cuántas veces hasta llorando? Después de creyente, tuve que pedirle perdón a mi madre. Mamá, perdóname. Pero el día que llegué al Señor me fui a la iglesia evangélica. Nunca había entrado a una iglesia evangélica. Mamá decía cosas o veces de los evangélicos. Y yo antes, yo andaba con una franelita, cargaba una, ¿cómo se dice aquí? Cholas, chancletas. Miserable, perdido en el pecado. Cada día iba peor. A veces trabajaba, apartaba para el vicio. Llegaba en la madrugada, a la medianoche a la casa. 18 años, hermano. Mi hermano me quería dejar ir a entregarme al Señor. Porque yo oí un mensaje por radio transmundial en aquel tiempo. Ninguno de ustedes conoció eso. Un programa que venía de las Antillas holandesas, de pasaba aquí. Y yo llegué a esa casa y Dios me habló allí. A través del predicador de la radio. Yo nunca le vi la cara al que me ganó para el Señor. Si fue Fernando Bangioni, Domingo Fernández, Miguel Escaro Tobar o de aquellos predicadores de aquel momento por la radio. La cosa es que el hombre decía, irá al paraíso hoy a arrepentirte. Y cuando yo titubeaba, irás hoy al paraíso de Dios. Y salí, mamá no me quería dejar ir. Me dijo, eso es para los locos, estás loco. Aquí nunca nadie ha tenido esa religión. Digo mi madre. ¿Quién de los nuestros es evangélico? Nadie. Porque la gente en aquel tiempo era peor con los evangélicos que ahora. Ni los empleaban en algunas fábricas. Y me fui. Una señora que hasta bruja era, le dije, porque yo había estado enfermo de unas cuestiones de la mente y me fui. Llegué a la iglesia, yo lo que vengo es que el Señor me perdone mis pecados. Aleluya. El reverendo Antonio Mejía, que ya partió con el Señor, ore por este joven, le dijo un hermano allí y me puso la mano en la cabeza. Yo creo que por eso que estoy pelón. Pero Dios me bendijo, aleluya. Y al poco tiempo le digo al pastor, como a los 2 meses, yo no sabía de la Biblia nada, pero lo que es nada. Y le dije, yo quiero ayudar a los hermanos. O sea, quería darles estudio de dónde, si yo no sabía quién era Jehová. Pero ya tenía esa gana de hacer esto. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Y llegué a la casa con gozo, alegría.
Le dije a mi madre, yo recibí una cosa muy grande hoy. Tú no entiendes esto. Mi conciencia fue limpia, porque en Hebreos por allá dice, si la sangre de los machos cabríos y de la becerra purifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sirvan al Dios vivo. No desmaye. Eche adelante. Cuando te venga tristeza por algo, o te venga una lucha, o tengas un dolor, lo que sea, ponte en las manos de Dios y tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Estoy en la mitad del mensaje. Apenas llevo 2. Voy a la tercera parte de este mensaje. Que dice así: guardarnos su palabra, la Biblia. Por eso debemos de confiar en Dios. Aquí tenemos este libro. Yo he leído muchas cosas sobre el libro sagrado, pero jamás he visto un libro como este. Hace 50 años se habían vendido casi 2 billones de Biblias. 1.700.000 millones de Biblias. 1.700.000 millones y pico de Biblias. La Biblia está metida en internet. La versión que usted busque. Si usted lo quiere dejar ahí, quiere dejar sus lecturas bíblicas, ahí usted la deja. Todavía se vende la Biblia. Los 10 clásicos de Confucio, el que confundió a los chinos, no es igual que la Biblia. Los Vedas de los hindúes y todos los libros sagrados que tienen, no es igual que la Biblia. El Corán, que yo lo leí todito, casi 700 páginas, no tiene nada que ver ni que comparar con este libro. ¿Cuántos leen este libro? Lea este libro todos los días. Todos los días. Yo lo leo todos los días. Puede ser a las 1, a las 2, a las 3, a las 4. Mis oraciones mayormente son en las noches. Y yo dejo un tiempo para leer esta palabra. Y si yo veo que me descuidé porque vi pasar una cucaracha, yo vuelvo otra vez a donde iba para que se me pegue este libro, porque yo amo este libro. Como dijo el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. Un niño recién nacido casi, él notaba que la mamá, cuando le iba a dar pecho, ella primero leía la Biblia y después le daba el alimento. El niño empujaba el libro así, como automáticamente era para que ella le diera el alimento. Ya él hacía así, como que dice: después que lo lea, yo estoy ya comiendo, man. ¡Qué bueno es este libro! ¡Aleluya! El presidente de los Estados Unidos, el primer presidente, George Washington, cuando lo nombraron como primer presidente de los Estados Unidos, dice la historia que cayó de rodillas sobre la Biblia. Y se llevó todo lo que hoy aquí es el Congreso, la Cámara de Representantes de la Casa Blanca de los Estados Unidos, se los llevó para una iglesia que quedaba a unas 2 o 3 cuadras, y ahí alabaron a Dios, bueno, bastante, todito. Una nación que nació bajo la tutela de la Biblia. Lástima que ahora los Estados Unidos se ha venido descarriando paulatinamente de Dios. Y gastan millones y millones de cuestiones para poder dormir. Porque hay mucha droga y mucho problema. Es una lástima que esta gente que nació bajo el poder de la Biblia ahora vivan como viven. Y un hombre se atrevió a decir:
Si Dios perdona a los Estados Unidos, tendrá que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, ellos fueron los que enviaron la mayoría de los misioneros a estas partes del mundo. Los ingleses enviaron misioneros a medio mundo, aleluya. Y ahora, de aquí de Venezuela, hay misioneros en otras partes del mundo. ¿Sabe por qué? Por el poder de la palabra. Yo no voy a terminar este mensaje. Me faltan 2 divisiones. Y en Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este libro es el libro más vendido en el mundo. Ningún libro le iguala. Es un libro extraordinario, especial. Usted puede sentir como que lo reprende a veces cuando está leyendo en las noches, en cualquier momento, como que el libro le dice: estás mal, tienes que acomodar tu vida con Dios. Aleluya. De manera que allí está la palabra. Allí tenemos la Biblia para leerla, no le flojera leer la Biblia. Como dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Unos jóvenes que vivían cerca de la playa, tenían dinero, tenían lancha, vehículo, buena casa, pero discutían. Y una vez discutieron tan acaloradamente que la muchacha se obstinó y se fue en la lancha a alta mar para lanzarse para que los animales marinos se la comieran o lo que fuera. Ella quería matarse. Pero en eso vio, parecía una paloma blanca en la superficie del agua. Había algo que no volaba, pero que parecía una paloma blanca. Y se fue acercando. Y como pudo, ella llegó y tomó aquello. Era una botella, 1 litro. Y tenía adentro un papel. Y el papel, a alguien se le ocurrió poner estas palabras allí en aquel papel, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin explicación alguna, la muchacha comenzó a llorar copiosamente. Mientras más lloraba, sentía que su alma iba limpiándose de todo pecado, y apenas balbuceaba algunas palabras delante del Dios que no conocía, sino hasta ese momento fue transformada por el poder de Dios. Llegó donde su joven esposo. Él no quería oírla, pero cuando ella le explicó lo que le sucedió, terminaron abrazados y el hombre llorando, aleluya, porque hay vida en Cristo para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Ustedes no creen que hay vida en Cristo? Amén. Levanten las manos los que creen que hay vida en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a los cuartos aquí. Pues yo cargo aquí una chuleta, hermano. Perdone, ahorita la gente, muchos predicadores pegan por el celular y ahí tienen también la chuleta de esta manera. La cuarta cosa aquí, nos dio a su amado Hijo. Lo que dijimos Juan 3:16, y Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estaba leyendo recientemente, que es la 4ª vez que leo un libro que se llama Biografía de Grandes Cristianos. ¿Cómo se metían estos hombres a lugares inhóspitos, a selvas,
a lugares peligrosos, donde habían antropófagos, caníbales, individuos que comen gente. Y un misionero ya estaba hirviendo el agua para meterlo allí y comérselo, aleluya. Pero la gloria de Dios cayó sobre esta gente y no pudieron hacer nada. Dijeron a llorar, aleluya, y aceptaron lo que decía el misionero. Juan Paco se llamaba el misionero. El año 1800 y pico a 1900 y tal, porque son varios. Y cuando les dio la Santa Cena a todo aquel poco de caníbales, que eran caníbales, ahora eran creyentes. Y algunos hasta amigos del misionero y se iban a predicar a otros lugares con él. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede salvar al hombre, por muy metido que esté en el pecado. Dios lo puede redimir. Y cuando les dio la Santa Cena, él no paraba de llorar. Cuando ve todo ese poco de hombres que antes eran unas bestias, ahora eran unos seres humanos. Y el Evangelio ha penetrado en diversos lugares. La religión tradicional y otras religiones no han podido hacer casi nada en lugares de esta naturaleza, pero el pueblo evangélico ha logrado mediante el Espíritu Santo combatir el mal. Nos ha dado a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Quién daría, dice el apóstol, a alguien para que sea crucificado, para que lo maten de una manera descabellada y terrible? Y se burlaban de él y le hacían venias sarcásticas. Oh, ¿quién fue el que te golpeó? Oh, rey. Se reían. Pero en Apocalipsis capítulo 19, aleluya, allí habla desde el versículo 11 hasta el 22, que Él viene en las nubes. Su nombre es el Verbo de Dios, montado sobre un caballo blanco, y con justicia juzga y pelea, y de su boca sale una espada aguda, y con ella hiere las naciones. Ese es nuestro Dios, ese es el Cristo que nosotros creemos. No crea que nosotros estamos creyendo en cualquier cosa. Ustedes que son nuevos algunos, como niños, ¿no? Uno cuando es nuevo creyente, uno es como un niño. A veces hace preguntas incoherentes a veces. O preguntas de niños por ahí. Pero eso no importa, el niño va a ser un hombre. El que es pequeño hoy, más adelante Dios lo va a usar para la gloria de su nombre. El que hoy no sabe nada de la Biblia o casi nada, él va a saber de esto y va a predicar la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tú vas a predicar esa palabra. Vamos a terminar con esto. Dice, por los testimonios de su acción. El único pueblo que ve testimonio de la acción de Dios es el pueblo evangélico. Los demás de pronto ven y vienen acá. Cuando todavía la iglesia tradicional no estaba tan corrompida, salieron algunos de allí como Jerónimo Savonarola, como Martín Lutero y otros que salieron de esa iglesia y predicaban el Evangelio. Y la misma iglesia donde ellos estaban antes los persiguió y los mató y los quemó. En el año 1498 quemaron a Jerónimo Savonarola. Primero lo colgaron y después lo quemaron en Florencia, Italia. Pero hemos visto maravillas allí. Yo he visto gente transformada, hombres transformados, muchachos que antes eran drogadictos, borrachos, perdidos. Los hemos visto alabando a Dios. Eso lo hace el Dios del cielo. Póngase de pie que esto se acabó.